La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viene de salud. Nos acompaña el doctor Roberto Fernández de Castro. Él es cardiólogo, internista e intervencionista. Vamos a ver qué significan cada una de esas cosas. Muy buenos días, Roberto. Un placer tenerte en el programa de nuevo. No Gracias, te teníamos Ramón. desde la pandemia. De la pandemia. Porque Roberto, a pesar de que lo que era cardiólogo, se dedicó a investigar y tuvo muchísimas novedades de medicamentos y todo eso en la época de la pandemia. En esa época hacíamos las entrevistas por internet remota. Virtual. No, muchas gracias, Ramón, por la oportunidad de volver a conversar contigo. No, gracias a ti, porque yo sé que tú tienes pacientes esperándote. No, un placer realmente. Roberto, ¿sigue siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en el país y en el mundo? Lamentablemente sí, son la primera causa de muerte. Y en especial cuando uno habla de las enfermedades cardiovasculares o sencillamente cerebrovasculares y metabólicas, que es un gran grupo de enfermedades que tienen en común los mismos factores de riesgo, que generalmente están relacionados directamente con estilo de vida insalubre o poco sano. Como tienen tantas relaciones, nosotros hemos propuesto que estas enfermedades sean consideradas como un todo, o sea, como en las enfermedades cardioneurometabólicas, porque cuando usted interviene a hacer una estrategia sobre un grupo de ellas, está trabajando también a favor de las otras, porque como tienen los mismos factores de riesgo. Pero siempre hay factores metabólicos que influyen en las enfermedades cardiovasculares. Claro, todas las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y las metabólicas van de la mano. Cuando algo se altera del sistema, porque hay una interrelación completa entre el corazón, el cerebro y el sistema metabólico. Esa interrelación hace que cuando uno se afecta a la otra. Y ese equilibrio que debemos de mantener entre esos tres órganos son los que establecen la salud en sentido general y de la que dependen pues todas las otras condiciones relacionadas con... Por ejemplo, ¿qué condiciones metabólicas pueden provocar enfermedades? Bueno, la más importante de las condiciones metabólicas es la diabetes. Y ahora hay un tema muy grave que es el tema de la obesidad, que se ha convertido en las últimas décadas, 30, 40 años, en el principal problema y se le considera la pandemia más grande porque al afectarse un gran porcentaje de la población con el problema de la obesidad y el sobrepeso, en República Dominicana el 60% o más de la población dominicana es obesa. Es obesa o está en sobrepeso. Con cifras muy similares están que el país que encabeza en el mundo estas cifras es Estados Unidos, especialmente en los grupos afroamericanos y latinos que tienen la mayor cantidad de esas poblaciones, mayor porcentaje de personas con obesidad. Y luego México, que México ha logrado en los últimos años detener vamos a decir, ese desarrollo de la obesidad a través de políticas de gobierno que se han establecido, como han sido la creación de impuestos a las bebidas azucaradas, a los dulces, al alcohol y al tabaco. Es una buena medida porque recauda más y desincentiva. Claro. Ellos, por ejemplo, muchos de los ciudadanos norteamericanos toman agua y los mexicanos tampoco, sino refresco. Y esa costumbre se ha ido extendiendo también a República Dominicana. Sí. Cada día hay muchachos aquí que lo que beben es refresco, no beben agua. No beben agua, no conocen el agua. Entonces eso es un problema que hay que encararlo de una manera muy responsable y hacerle ver y a la población de la importancia de tomar agua. Pero para eso también tenemos que el país debe preparar y proveer agua potable y que le llegue a todas las casas, ¿no? Ese alimento ese vehículo tan importante que es el mantenimiento de esto. Si usted no tiene disponibilidad de agua potable en su casa, pues tiene que recurrir a ese tipo de medidas. Usted se acuerda cuando éramos estudiantes de bachillerato, ahí no se bebía refresco, todo el mundo bebía agua del grifo.
Y todas las Pero escuelas... hoy no se puede beber del grifo. No, es imposible. Yo recuerdo, yo bebía agua del grifo, de la llave. De la llave, hasta de la manguera, ¿no? Bueno. Sí. Y que todas las escuelas y los liceos, todas, públicas y privadas, tenían bebederos. Sí. O sea, había una... Pero eso nada existe, eso desapareció. Entonces, una de las medidas que debe impulsar, bueno, el Estado, el gobierno, es la provisión de agua potable a todas las escuelas, los hospitales, los centros de trabajo, garantizar esa adquisición. Que hoy es más fácil porque hay un bebedero que usted le adapta un filtro. Claro. Y tiene agua ahí. Eso es algo importante y que debe involucrar no solamente al gobierno mismo, sino a la empresa privada que contribuyan a disponer de esos aditamentos para proveer de agua potable a la población. Es decir, que si nosotros tenemos una política dirigida a educar a la gente, a promover la salud, vamos a traer como consecuencia la capacidad de prevenir la enfermedad antes de que ocurra la catástrofe. Roberto, pero una persona que desde niño lleve una buena alimentación, que haga ejercicio, estoy hablando de casos conocidos, pero finalmente, por ejemplo, en algún momento es hipertenso. Bueno, de eso se trata. El problema es que los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Y que mucho tiene que ver primero con factores ambientales, como también algunos factores genéticos y estilo de vida inadecuado, esencialmente, que son los que van vamos a decir, a desarrollar estas enfermedades y estas condiciones que pueden ser catastróficas. Por ejemplo, una cosa sencilla, el alto consumo de sal, de por sí solo, una persona que consuma más de 2.5 gramos de sal, que son las recomendaciones internacionales por día, y el dominicano puede comer fácilmente en una sentada con frito verde sí. y aguacate, se puede comer 5 a 10 gramos. Por cada gramo de sal que usted come en exceso, de los 3 gramos, que es máximo, usted va a elevar su presión arterial entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Es decir, que si usted, después que se sienta a comer frito verde y aguacate y huevo, y lo que hace el desayuno habitual dominicano, y utiliza el salero como si fuese no sé qué, usted fácilmente puede producir una elevación súbita de 20 a 30 milímetros de mercurio. Sin padecer la enfermedad de la hipertensión. Sin padecerla. Imagínese usted que si usted es hipertenso, ese consumo elevado de sal pues va a retener mucha agua y eso va a producir vasoconstricción arterial y va a producir un aumento importante de la presión. En las personas que ya están enfermas, eso puede significar un riesgo para desarrollar una catástrofe como puede ser una trombosis cerebral o una hemorragia, que es la menos frecuente, o un infarto. Es decir, que son catástrofes que se pueden evitar justamente con esa sencillez, educando a la población, botando los saleros de las mesas, educando a la población, enseñándole cómo comer más saludable y no usar la sal, por ejemplo. Otro hábito indeseable es tomar refresco. O sea, el aumento de la ingesta de bebidas azucaradas de todo tipo, pues va a producir el problema grave que tenemos con la diabetes, una incidencia mayor de diabetes y de obesidad. La obesidad va a producir aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de colesterol, de triglicéridos, aumento de los niveles de azúcar. Es decir, condiciones que van a relacionar la probabilidad de un evento catastrófico o en el corazón. Un obeso es una especie de bomba de tiempo. Exactamente, con la diferencia que es una granada, una bomba que se le ha quitado el detonador, que va a explotar. No sabemos cuándo, pero eso va a ser. De manera que es una responsabilidad. ¿Y qué otros alimentos? Por ejemplo, los alimentos grasos también son, claro, son dañinos. La ingesta, el consumo inadecuado de grasas a través de la costumbre que tenemos. Anteriormente el dominicano comía muchísimo más saludable, porque no comía esa cantidad tan excesiva de grasa. La comida rápida que se produce no solamente en los establecimientos comerciales, gracias a la influencia del estilo de vida norteamericano, la gente come alimentos, lo que se llama la comida rápida o la comida basura, junk food, que está esencialmente producida con altos contenidos de grasa saturada.
y a altos niveles eso va a producir, hay alto contenido de sales, por supuesto, y de azúcar. Si usted come mucha grasa o se pone, como la mayoría de los dominicanos que van a trabajar a las escuelas y a los centros de trabajo, alrededor de una fritanguería, a comer las fritangas que se producen allí con un aceite reciclado que se ha quemado no sé cuántas veces. Eso es un veneno directo para el corazón. O sea que el desarrollo del proceso de aterosclerosis, que no solamente ocurre en el corazón, sino también en el cerebro, en los riñones, en las piernas. Ese endurecimiento, ¿no? Es el acúmulo de las grasas, del colesterol esencialmente, que va a producir placas, ¿no? Placas llenas de colesterol que por esta condición que van aumentando su diámetro dentro de las arterias, que pueden producir obstrucción del flujo sanguíneo y eso ser un determinante de la producción de una catástrofe, como puede ser una trombosis cerebral o un ataque cardíaco con infarto agudo. Si usted para ese ciclo vicioso que es esa dieta inadecuada y promueve el uso del ejercicio, deja de la vida sedentaria, tiene una dieta mucho más saludable a través del consumo de frutas, fibras, vegetales, de todos los colores, y evitando las comidas grasientas, comiendo más pescado. El dominicano no sabe comer pescado. Vivimos a espalda del mar. Pero no puede ser el pescado frito que hacen en la calle. El pescado no, esencialmente no puede ser frito. Ese con el aceite reciclado. No, el efecto benéfico del pescado se pierde en el momento que usted lo fríe. Porque a todo el mundo le gusta decir que ay, lo que me gusta es el colesterol del pescado. Digo, pero es un error, es un grave error. Pero el pescado se puede preparar de muchísimas otras formas, ¿no? Ya sea en la plancha, o horneado, o al vapor, o en el caldero, pero pasando, sin echarle grasa. Sin freírlo en aceite, no es poner una ponchera de aceite y ahí echarlo hasta que se cueza de una manera corrible. De manera que todo esto puede cambiar si nosotros hacemos, digamos, una verdadera campaña de educación y de promoción de salud, que es lo único que va a evitar eso, porque el país, ni el Estado, ni los gobiernos tienen capacidades económicas para solventar este peso, esta carga económica. Porque estas enfermedades no solamente son la principal causa de muerte, sino también la principal causa de muerte prematura, es decir, las personas que mueren antes de los 65 años. Pero al mismo tiempo la primera causa de morbilidades, la primera causa de hospitalizaciones, la primera causa de consulta, la primera causa de discapacidad, pero lo peor es que es la primera causa de mayor carga económica para el bolsillo de los individuos. Eso representando más de un 50% del gasto de bolsillo, es algo inaguantable. Hay bolsillos que no aguantan eso. No, no lo aguantan. Pero esto no solamente es una carga para el individuo, sino para la familia, para los gobiernos, para el Estado. Entonces, obviamente, el modelo de medicina que tenemos todavía es un modelo desfasado, totalmente. No es preventivo, ¿no? Totalmente, porque es un modelo de medicina curativa. Entonces, eso es una carga económica que no la soporta ningún gobierno. No solamente de nuestro país, sino de cualquier otro país, incluso del primer mundo. Porque el problema de cada 5 personas que mueren, bueno, las enfermedades cardio-neurometabólicas constituyen la tercera causa, constituyen un tercio de todas las muertes del mundo. O sea, anualmente, en el año, para el 2021, murieron casi 21 millones de personas. Se calcula que más de 500 millones de personas tienen afectadas en el mundo, más de 500 millones. De cada 5 que mueren, 4 de esas muertes se producen en países con bajos ingresos o de ingresos medios, donde estamos la República Dominicana. Es decir, que es una dinámica terrible, ¿no? Que ningún gobierno puede aguantar. Con el agravante que en nuestro país apenas invertimos en salud el 2% del PIB, cuando el promedio en la zona es de 6%. Es decir, que la República Dominicana tiene una inversión, un gasto de salud
menos de una tercera parte del promedio que hay en la cuenca caribeña. Eso es imposible. Obviamente por eso tenemos tanta falencia y tanta carencia en el sistema sanitario. Ahora, esto no es una dinámica que le corresponde, no es solamente al gobierno, no es una responsabilidad, sino una responsabilidad del Estado. Es decir, de todos somos corresponsables para ayudar a que este estado de cosas cambie. La sociedad civil, las academias, las iglesias, de alguna manera todos deben de integrarse a un programa nacional para poder educar de nuevo a la población y cambiar. No esperar que sea un operativo como si fuera una campaña política cada vez que hay elecciones, que vamos a hacer una jornada o tal cosa, sino que sea parte de un programa permanente, para no vivir de una contingencia en otra, porque lamentablemente tenemos problemas que antes no teníamos y cada día tenemos mayores carencias justamente por la carga económica que les representa para el Estado. Roberto Fernández Castro, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Ahora que nos quedan preguntas de interés, así que quédense con nosotros. Continuamos esta entrevista con el doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo, intervencionista, internista. Y justamente, ¿qué es un intervencionista en el caso? Porque hay cardiólogos que simplemente dan consulta, ¿no? Pero, ¿qué es un cardiólogo intervencionista? Bueno, primero recordar que un cardiólogo, en principio, es un clínico, ¿no? Para ser cardiólogo clínico, tú tienes que ser previamente un internista, médico intervencionista. Después de que hace medicina, hace la especialidad en cardiología clínica, unas personas pueden hacer cardiología no invasiva, o sea, a través de los métodos no invasivos, o dedicarse a la subespecialidad de cardiología intervencionista, que trata de los procedimientos de intervención que se realizan en el corazón, el cerebro y otros órganos, para no solamente el diagnóstico de las enfermedades, sino intervenirla para tratar de mejorarla, ¿no? A través de la desobstrucción de arterias, cuando hay procedimientos de angioplastía coronaria, cuando la persona tiene una obstrucción coronaria, que es la que le produce el cateterismo, ¿no? Sí, que le produce el infarto. O sea, y el procedimiento de angioplastía no es más que canalizar una arteria coronaria a través de esos catéteres, introducir unos catéteres especiales de balón que tienen primero un alambre guía que puede sortear y atravesar la obstrucción coronaria, que es cuando la arteria se tapa, y a través de esa guía pasar un catéter balón que tiene en la punta de ese balón, que al inflarlo desobstruye, porque aplasta. Y eso es una intervención corriente, ¿no? En República Dominicana. Sí, eso es una intervención ya muy común. Es ambulatorio, ¿no? Sí, puede ser ambulatoria, correcto. Luego de desobstruirla se pone entonces una mallita que es como un sprint, de lo que tienen los bolígrafos, que es una mallita que al expanderla, pues aplasta la placa de colesterol y mantiene extendida, abierta el vaso sanguíneo. Esto reduce la restenosis, que es la posibilidad de desarrollar una nueva obstrucción. ¿La placa qué la produce? La placa de colesterol es esencialmente los esteroides de colesterol que se acumulan cuando tenemos niveles muy altos de colesterol en sangre. Si usted tiene, a medida que usted tiene niveles más elevados, ese colesterol pues, se permanece en el torrente sanguíneo circulando y ese colesterol pasa desde dentro de la sangre, de la arteria, a la pared de la arteria. Al pasar al dentro de la pared de la arteria, eso produce una reacción inflamatoria, porque los glóbulos blancos, los macrófagos, inmediatamente ven ese colesterol que se ha absorbido dentro de la pared, lo ve como un elemento extraño y lo ataca y produce una reacción inflamatoria, produce una inflamación. Y mientras estén los niveles elevados de colesterol en sangre, pues eso va a estar allí. Eso va a ser una zona, digamos, caliente por la inflamación que hay localmente. Cuando una placa de colesterol
es inestable, es decir, que tiene sus paredes muy finas, puede romperse. Y al romperse, esa placa, que no tiene que ser muy grande, puede ser una placa pequeña, si se rompe, el colesterol sale fuera al torrente sanguíneo y produce inmediatamente la formación de un coágulo, de un trombo, un coágulo, que ese es el que realmente obstruye completamente la arteria, es la que tapa la arteria, sea del cerebro o de la coronaria o de la arteria de las piernas o de los riñones, lo que fuese. De manera que estos son procedimientos invasivos, que eso es lo que se trata esencialmente, y Andrea Grunzi, que fue un cardiólogo que se dedicó en Suiza, que fue el primero que realizó, que murió lamentablemente a muy temprana edad. Igual hay otros procedimientos para desobstruir coágulos que se han ido al cerebro. Cuando una persona tiene una trombosis cerebral, que se le dan primero unos medicamentos que licúan, que rompen, destruyen el coágulo, que se deben de inyectarse en las primeras horas de haber tenido un evento cerebrovascular. Si no, a medida que usted pierde más tiempo, ya después de 24 horas, 48 horas, las lesiones son irreversibles porque ya se produce muerte. O sea, de zona cerebral. Un infarto cerebral ya no hay. Pero si usted lo interviene agudamente, como en el infarto agudo del miocardio, el ataque cardíaco, en las primeras horas, y logra abrir el vaso que se ha tapado, eso puede salvarle la vida. Y menos cantidad de tejido, de músculos cardíacos se muere y menos cerebro se puede. Todo esto es lo que queremos evitar, justamente porque estas son las catástrofes. Roberto, es cierto que porque se dice que si el infarto le da a una persona joven, normalmente es mortal, mientras que si es una persona mayor. ¿Eso es una leyenda urbana o es cierto? Tiene mucho que ver, cualquier evento que ocurra a temprana edad, y por eso hablamos de muerte prematura, porque a medida que más gente muere prematuramente, esas muertes que llaman a temprana edad, tiene que ver mucho con el estilo de vida. Cada día tenemos más niños obesos, es un problema grave. Y la responsabilidad no solamente del Estado, no del Estado, de la familia, los padres, porque que le dan mucha pizza, mucha unas hamburguesa. dietas inadecuadas a los niños. Los niños dominicanos ya no saben beber agua, no saben lo que es el agua, ni los refrescos. Han sustituido las frutas por bebidas azucaradas. Un dominicano no come fruta, vegetales menos, no le gusta. No importa que tenga muchos colores, y eso hay que educar a la gente. Enseñarlo a comer más fibra, dejar de comer tantas harinas y tantas azúcares y por supuesto tantas grasas. Hay niños que, digamos, prefiere comerse un hamburger o un McDonald's o una salchicha que se llena de cosas inadecuadas en vez de comerse un filete de pescado o una buena fruta. Prefiere comerse un chocolate de eso. Pero eso requiere educación desde casi Bueno, desde eso bebé. tiene que ver mucho porque eso es una verdadera cruzada. Por eso estas enfermedades tradicionalmente han sido colocadas en un renglón de otras enfermedades que llama enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que pasa es que eso es como un zafacón, ¿no? Ahí meten enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades renales o las enfermedades raras o las enfermedades neumológicas, que no tienen ninguna relación con las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicas. Entonces, por eso no se puede diseñar una estrategia de trabajo correcta. Eso ha demostrado que es inoperante. Por eso tenemos unos cuantos años trabajando con el tema de las enfermedades cardioneurometabólicas y la necesidad de crear un Consejo Nacional de Enfermedades Cardioneurometabólicas, que sería un consejo, un mecanismo colegiado donde participen no solamente el Ministerio de Salud, que compete dirigir directamente ese consejo, sino las sociedades especializadas médicas, las academias, el Ministerio de Medio Ambiente, Educación, para que juntos ayudar a las autoridades de salud a elaborar y a implementar las políticas de salud. Porque no hay forma de tener
de tener cambios si no se hace de esa manera. Porque como se está haciendo o se ha hecho tradicionalmente, esto no tiene ningún impacto, ninguno. Porque hay que involucrar a todo el mundo, porque esto es una cruzada nacional, va a ayudar a las autoridades de salud. Las iglesias deben de participar, dejar de estar tan pasivas, ¿no? A través de sus sermones deben de contribuir a ayudar a educar al pueblo, a la ciudadanía, enseñándole qué es lo que es saludable, qué es lo que es dañino, entonces, promoviendo el deporte, la recreación sana. Las universidades deben de intervenir, las academias deben de intervenir, digamos, la sociedad civil. Si uno hace esto, porque dejar a las autoridades solas, eso es una lucha muy titánica. Es una Roberto, cruzada que debe de participar todos los estamentos del Estado. Y que esto se vea no como una intromisión de personas ajenas al sistema sanitario, sino una contribución, que es la idea, de que veamos esto como un problema nacional, ¿no? Un problema de país. No es un problema que atañe solamente al prurito personal de un funcionario, de que nadie quiere que se me metan en mi territorio. No tenerle miedo al cambio, al contrario, entender que la mejor forma de contribuir, de echar este país adelante, es a través del trabajo mutuo, del trabajo en conjunto, en equipo. Que nadie se crea totalmente indispensable, hay que trabajar, pero trabajar con buen corazón. Promover, digamos, la solidaridad, promover los hábitos de cooperación. El dominicano ha perdido un poco de eso, ¿no? Roberto, finalmente, las personas a veces sufren de la presión y no lo saben. Mucho menos saben si tienen una placa. Entonces, ¿a partir de qué edad la persona debe hacerse un chequeo, vamos a decir, completo, cardiovascular? ¿Y qué implica un chequeo completo? Justamente, si no tuviéramos estos problemas que tenemos ahora con la obesidad infantil, uno pudiera decir que las personas debieran de tomar eso de una manera más responsable a partir de los 30, 35 años. Pero ahora, como tenemos un problema tan grave, que es el problema de la obesidad infantil, tenemos que intervenir muy tempranamente. Tenemos que, los niños que están en sobrepeso, están obesos, deben de ser evaluados de una manera correcta y deben de ser intervenidos a través del programa de educación, Educando Niños Sanos, que son parte de la propuesta que debe desempeñar ese consejo y ayudar al Ministerio de Salud, porque van a trabajar directamente con el Ministro de Salud, para que el Ministerio de Educación eduque a los niños en edad de entre 6 y 13 años, enseñarles cómo trabaja su cuerpo, para que entiendan cuáles son las funciones de cada de los órganos, para que entiendan qué es saludable o qué no es saludable, para que entiendan que es importante la recreación, el ejercicio, la práctica deportiva, para que entiendan que es importante socializar con los otros niños, desarrollar ese sentido de solidaridad y de cooperativismo entre los mismos niños, para que esos niños sean saludables. Si los niños se tornan saludables, van a ser adultos sanos, van a ser personas sin enfermedad. Mientras no hagamos esto, y eso ha sido demostrado ya fervientemente a través de experiencias muy importantes como la de Valentín Fuster, que tiene un programa de hace más de 10 años, que ahora mismo debe tener cerca de 100.000 personas con poblaciones en Estados Unidos, en Colombia, en España y en África. Ha demostrado que si usted educa a los niños entre los 4 y 12 años, tempranamente, esos niños tienen una plasticidad cerebral que puedan ser cambiados rápidamente, su estilo de vida, y hacer que esos niños al mismo tiempo se conviertan en verdaderos líderes y agentes de cambio con los padres. Porque son más fácil que el niño cambie que el adulto. El adulto es más reticencia al cambio. Pero los niños tienen la facultad de disuasión, de hacer cambios en los padres, en los familiares,
a través justamente de eso es algo importante. Y por eso que estos son parte de unos planes estratégicos que hay que hacer para poder... Y otra cosa más, debemos saber cuál es la condición de cada ciudadano a través de una estimación de riesgo. La estimación de riesgo es saber cuál es su estado de salud, qué porcentaje o qué posibilidad puede tener esa persona de morir o tener un evento catastrófico en los próximos 10 años. Eso es lo que se llama estratificación en riesgo. Cuando una persona tiene un riesgo alto o muy alto, esa persona debe ser intervenida inmediatamente para evitar que haga el infarto o el ataque cerebral, el derrame cerebral. Si eso no se hace tempranamente, vamos a tener una carga terrible. Por cada sujeto que tiene una trombosis cerebral o un infarto cerebral, estamos hablando de millones de pesos que le cuesta al Estado. Y a la familia. Roberto, finalmente, porque siempre después de estos programas, llaman a la central preguntando, ¿dónde está tu consultorio? Mi oficina está al lado del Centro Médico UCE, es el edificio profesional, el doctor Guarionel López. Nosotros realmente animamos a la población, a los estamentos del Estado, que entiendan que esta problemática solamente puede enfrentarse cuando el gobierno o el Estado declare estas enfermedades como de alta prioridad sanitaria. Perfecto. Primero, porque este es un problema tan grande que representa una carga más grande que todas las otras enfermedades juntas, incluyendo accidentes de tránsito, muertes violentas, con cáncer de cuello uterino, de mama, cualquier cosa. Más que todas juntas. Sí. Qué pena no tener más tiempo, Roberto, pues te agradezco muchísimo. Voy a tener que invitarte con más frecuencia, bueno, porque se nos quedaron muchísimos temas, pero yo sé que los amables televidentes disfrutaron. Nos vamos a comerciales y retornamos a la recta final del Telematutino 11.